Pasamos a la siguiente moción. Moción por la que se insta al Gobierno a mejorar el acceso a la anticipación de la edad de jubilación de personas trabajadoras con discapacidad. Del Grupo Parlamentario Socialista. La portavoz es María del Mar Arraiz. Sí, buenos días, presidente. La Ley General de Seguridad Social contempla la posibilidad de anticipar la edad mínima de jubilación de 65 años en el caso de trabajadores con grados importantes de discapacidad por el mayor esfuerzo y penosidad que comporta el desarrollo de sus tareas profesionales. Así, dentro de nuestra legislación encontramos el Real Decreto 1539/2003 de 5 de diciembre que establece coeficientes reductores cuando se acredite un grado igual o superior al 65%. Pero existen una serie de discapacidades en las que concurren evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida. Se trata de determinadas discapacidades congénitas o grupos de enfermedades de origen genético o sobrevenidas, como daño cerebral adquirido, enfermedad mental como la esquizofrenia o el trastorno bipolar, enfermedad neurológica como la ELA, esclerosis múltiple, secuelas de polio o síndrome pospolio, etcétera, recogidas en detalle en el Real Decreto 1851/2009. En estos casos, la norma citada establece la posibilidad de jubilación a los 56 años, siempre que se acredite que el grado de discapacidad igual o superior al 45% lo hayan mantenido durante al menos 15 años. La realidad es que muchas de estas personas contaban con más de 15 años con un certificado de discapacidad que les reconocía un grado igual o superior al 33%. Sirva de ejemplo las personas afectadas por polio, niños y niñas nacidos en las décadas de los años 60 y 70 que sufrieron esta enfermedad que afectaba al sistema nervioso central y al sistema muscular, que evolucionaba hacia una parálisis progresiva de alguna extremidad. Estas personas fueron valoradas con el decreto 2531/1970 de 22 de agosto, que no fijaba porcentajes de discapacidad diferentes, sino que determinaba el grado de discapacidad único, dictando persona con discapacidad igual o superior al 33%. Más tarde se aprobó el Real Decreto 383/1984 de 1 de febrero. Ya con esta norma, las personas que solicitaban reconocimiento de su situación de discapacidad se les adjudicaba un porcentaje específico, mucho más bajo que el actual vigente. Por tanto, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que ha habido una laguna de casi 15 años donde las personas que se acercaban a ser valoradas se les reconocía en un paraguas común por superar el 33%, que era el mínimo exigido para ser considerada una persona con discapacidad, y recibían a cambio un certificado oficial de subnormalidad, que desde luego no debía ser nada agradable para muchas personas pasar por esta valoración claramente vejatoria. Después, en los decenios de los años 80, 90 y 2000, no solicitaron revisión de grado, hubieran experimentado o no empeoramiento en su estado de salud, porque el reconocimiento de la discapacidad era suficiente para acceder a las ventajas que existían para las personas con discapacidad. En la actualidad, la mayoría de las personas afectadas de polio superan con creces el 45%, pero al no revisar el grado de discapacidad con anterioridad no cumplen el requisito de tener 15 años con el 45% de discapacidad. Seguro que sus señorías conocen muchos casos. Esta situación es la que ha podido incidir en el escaso número de personas que se han acogido a la anticipación de la edad de jubilación, que es en los últimos 10 años de tan solo 2.675 personas. Es preciso indicar que las valoraciones realizadas con anterioridad al vigente Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre se hicieron con unos baremos muy distintos a los actuales, por lo que a la vista de las patologías se puede presumir la retroactividad del grado a efectos de certificar que, usando el baremo vigente y sin necesidad incluso de agravamiento, al menos de hecho, con anterioridad al año 2000, tuvieron un grado de discapacidad superior al 45%.
Y es que para estas personas afectadas por la polio, tanto el acceso al trabajo como el mantenimiento de la actividad profesional les ha supuesto en muchos casos un sobreesfuerzo continuado, sufrir estrés y cansancio por la afectación de un importante grado de discapacidad, estuviera o no actualizado. Es cierto que la aprobación del Real Decreto 1851/2009 supuso un importante avance en la protección de los derechos de las personas trabajadoras con discapacidad. Así es. Sin embargo, las dificultades para la acreditación de los requisitos expulsa de la aplicación de sus ventajas a muchas de las personas cuyas circunstancias encajan en el supuesto que se pretende proteger, mostrando una regulación insuficiente y necesitada de revisión. Es por ello que el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta moción para flexibilizar unos requisitos que han impedido alcanzar la protección perseguida y así afianzar por esta Cámara la recomendación número 18 del Pacto de Toledo. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. A esta moción se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu. Tiene la palabra la senadora Mercedes Fernández González por el Grupo Parlamentario Popular. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero hacer una referencia, pero va a ser una referencia muy breve, porque hemos llegado a un acuerdo, tanto en esta moción como en la subsiguiente, que tienen un cierto denominador común y podría haberse llegado quizá a un texto unitario abrazando las dos iniciativas, pero como quiera que se tratan de forma diferenciada, nosotros efectivamente desde el Grupo Parlamentario Popular habíamos presentado una enmienda que voy a sintéticamente decir cuál era su filosofía, pero que a continuación voy a anunciar su retirada. La filosofía que nosotros planteábamos en esta enmienda era ser quizá más ambiciosos, ir un paso más allá que el propio texto de origen. ¿En qué sentido? La senadora que ha defendido la moción del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho referencia a el Real Decreto del año 2009, que sin duda supuso un avance en lo que fue la anticipación de la edad de jubilación en aquellas personas que tienen discapacidad. Pero, a su vez, la norma, quizá por ser pionera y por tratar de ir abriendo un camino que nunca se abre todo lo grande que quisiésemos en los inicios, es necesario complementar. ¿Por qué digo esto? Porque se puso el acento en que para obtener esa anticipación en la jubilación con discapacidades se habría de mantener durante 15 años ese grado de discapacidad del 45%, lo cual sin duda alguna es un requisito muy exigente. Nosotros añadíamos otro que pretendía también suavizar esa exigencia. ¿Cuál era? Pues era que los 15 años, señorías, que a cualquiera de los presentes se nos exige como carencia para obtener la edad de jubilación, no nos parecía que tratar igual a los desiguales fuese una solución muy justa, y por esa razón planteábamos también el poder hacer una reducción, dejadas las lagunas aparte, de los 15 años de carencia que se solicitan a cualquier persona que no tenga la discapacidad. Pero, como luego hablaremos en segundo término en la moción que nosotros presentamos también de este requisito, yo, como sus autores, en fin, prefieren que se debata en su texto íntegro, pese a ser la filosofía a la que acabo de hacer referencia, no tenemos inconveniente, en aras del acuerdo, de retirar esta enmienda parcial que habíamos presentado. Muchas gracias. Tiene la palabra para defender su enmienda el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu. Muchas gracias, presidente. La moción presentada por el Partido Socialista pide una revisión del Real Decreto 1851/2009 con el fin de flexibilizar requisitos para la jubilación anticipada de personas con discapacidad. Lo cierto es que son muy pocas las personas con discapacidad que han podido acceder a la jubilación anticipada por las exigencias requeridas, y especialmente en el caso de las personas con la enfermedad de polio y el síndrome de pospolio. Y compartimos que existen desajustes normativos que requieren modificación. Esta moción viene a recordar lo que se acordó también en el Pacto de Toledo en el mes de noviembre y que todavía no se ha cumplido, y esperamos que este sea
el empujón que necesita para que pasemos de las palabras a los hechos. Ya en el Pacto de Toledo, en su recomendación 18, y hoy aquí en esta moción, desde nuestro grupo echamos de menos una propuesta concreta para atender la situación especial de las personas afectadas por la poliomielitis. Para mejorar la legislación creemos que hay que visibilizar el problema y tener en cuenta sus singularidades, y consideramos que recogiendo generalidades como recoge esta moción se omite el problema de fondo. Por ello presentamos esta enmienda. Tenemos que conseguir de una vez por todas acabar con la indiferencia, el olvido y la discriminación que han sufrido durante muchos años las personas enfermas de polio y el síndrome de pospolio. Además de los frecuentes errores de diagnóstico, con la exigencia de que el grado de discapacidad igual o superior al 45% tenga que mantenerse durante todo el tiempo equivalente al periodo mínimo de cotización requerido, ha provocado que sean expulsados del derecho a jubilarse anticipadamente. Sabemos que es una enfermedad que afecta de modo progresivo a la capacidad de seguir trabajando según avanza la edad y, por tanto, desde nuestro punto de vista, debería ser suficiente que a la hora de acogerse a la jubilación anticipada tengan reconocido el grado de discapacidad del 45%. Es importante atender con urgencia las situaciones no atendidas durante demasiados años. La gravedad de la poliomielitis tiene su origen en la dictadura franquista, pero es inexplicable que el Estado y los diferentes gobiernos que han pasado no hayan asumido todavía su responsabilidad. Todavía, a día de hoy, se desconocen los datos reales de personas con polio y con síndrome de pospolio, entre otras cosas porque en algunos certificados todavía no se le llama a la enfermedad por su nombre. Es hora de hablar claro y llamar a cada cosa por su nombre. He tenido la ocasión de hablar con la Asociación de Polio de Euskadi y de Cataluña, que les mando un saludo porque estarán siguiendo este debate, y la desesperación y el enfado de estas personas se debe en gran medida a la sensación de incomprensión y abandono durante demasiados años. Son muchos años de lucha y todavía sin un reconocimiento y sin la protección necesaria. El objetivo que perseguimos desde nuestro grupo con esta enmienda es hablar claro de los problemas que tienen los enfermos de polio y síndrome de pospolio y poner negro sobre blanco para poder acogerse al derecho de prejubilación y reparar el daño causado cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la portavoz del Grupo Socialista para aceptar o rechazar las enmiendas. Tiene un minuto. Sí, gracias, señor presidente. Pues muy brevemente, a la enmienda que ha presentado el Grupo de Esquerra Republicana EH Bildu sí que se lo vamos a aceptar porque, como bien ha escuchado en la defensa de la moción, yo he hecho mención precisamente a este colectivo de las personas enfermas de polio o con síndrome pospolio, de las dificultades que están atravesando a la hora de acreditar los requisitos exigidos en el Real Decreto 1851/2009. Por tanto, se lo acepto porque, vamos, así lo considero que es así lo que está sucediendo. En cambio, la enmienda del Grupo Popular no se la puedo aceptar. No se la puedo aceptar porque… vale. Bueno, pues, que la ha retirado. Vale, bien. Bueno, le quería decir que es que si en la aceptación de la enmienda del Grupo Socialista de la próxima moción, pues ahí sí que estaría contemplado el estudio de ese impacto, ¿no? Entonces, para reconocer para esta enmienda que usted había presentado a esta moción, el espíritu está recogido en la enmienda presentada por el Grupo Socialista a la siguiente moción que trata sobre la jubilación anticipada de los trabajadores con síndrome de Down. Nada más. ¿Ya? De acuerdo, gracias. Iniciamos el turno de portavoces de 3 minutos por grupo. Grupo Parlamentario Mixto, el señor González Robato Perote. No. El Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Santiago Camacho. Gracias, presidente. Bien, la legislación establece, como estamos debatiendo, que la edad ordinaria exigida en cada momento podrá reducirse en el caso de trabajadores con un grado de discapacidad igual o superior al 45%, siempre que se trate de discapacidades reglamentariamente determinadas en las que concurran evidencias que determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida de esas personas. El hecho de que no soliciten el reconocimiento del grado del 45%, que no está contemplado en ninguna otra normativa y, por lo tanto, no produce ningún efecto más que cumplir con las disposiciones del Real Decreto 1851/2009, hace que muchos de estos trabajadores queden excluidos de lo que es un derecho reconocido por nuestra legislación.
Un trámite no puede interponerse en la consecución de derechos. Por ello, debemos evaluar y modificar aquellas barreras que estén impidiendo a los ciudadanos beneficiarse de las herramientas que nuestro estado de bienestar tiene disponible, en este caso para las personas con discapacidad, pero en general para todos los ciudadanos. Ya les adelanto que votaremos a favor. Gracias. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista no se ha reincorporado. El Grupo Parlamentario Izquierda Confederal tampoco. El Grupo Parlamentario Vasco por la senadora Aedo Ceza. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, yo creo que la cuestión está claramente expuesta por parte de la proponente y creo que no hace falta ahondar más. Estamos totalmente de acuerdo en lo que ha comentado. Yo sí iba a comentar que, aunque no queremos olvidar a nadie que sufre ningún tipo de discapacidad, íbamos a hacer una mención especial a esas especiales circunstancias que concurren en las personas con polio y con síndrome pospolio, con lo cual el hecho de que hayan aceptado la enmienda presentada por Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, pues hace que todavía nos guste más la propuesta que nos plantean. Pero yo aquí sí quiero introducir una reflexión que habitualmente manifestamos y que creo que es importante porque es una razón más que hace que este colectivo de polio y pospolio sea especial, y es que la discapacidad que sufren era evitable. Era evitable. El régimen franquista negó la epidemia, negó la existencia de vacunas o negó su efectividad, y las que consiguió las usó para los hijos de quien lo usó. Es decir, por desgracia, una discapacidad nadie la quiere, pero esta era evitable. Bien, sobre esta cuestión, y en términos bastante similares, se han aprobado múltiples iniciativas en ambas cámaras. Mi grupo, por ejemplo, en el 2016 ya lo hizo, pero ha habido muchas más de diferentes grupos. Luego se ha hablado aquí, y es cierto, la recomendación 18 del Pacto de Toledo es clara a este respecto y no me voy a repetir porque ya se ha comentado. Pero yo misma, el pasado mes de noviembre, le pregunté al ministro Escrivá sobre este mismo tema y su respuesta fue la recomendación número 18 nos da el amparo absoluto para poder abordar este tema con la máxima determinación. Dio ciertos datos y diciendo al final esto no es nada, como diciendo si al final es que es el chocolate del loro. La regulación es absolutamente insuficiente y tenemos que darle máxima prioridad. Le aseguro que una de nuestras prioridades normativas va a ser abordar este problema porque esto no es aceptable. Esto era el 3 de noviembre del año 2020. Así que cuando leí esta moción que presenta hoy el Grupo Socialista, que está registrada en febrero, pues la verdad es que dije, qué bien, esto es como un spoiler de lo que va a hacer el Gobierno. El señor Escrivá nos dijo en noviembre que esto iba a ser prioritario, en febrero lo presentan y de alguna manera pues le damos un poco de barniz a todo, pero la cuestión es que desde febrero hasta ahora han pasado unos cuantos meses y no hemos visto nada, nada. Y lo triste es que yo creo que peor que nada, porque la semana pasada, el día 24 de mayo, se recibió una respuesta del Ministerio a una pregunta del senador Mulet hablando sobre este mismo tema y al final dice, como consecuencia, probablemente la inclusión de un nuevo apartado en el artículo 5 del evitaría en muchos casos, o sea, fíjense en los tiempos verbales, el condicional, pero es que al final el último párrafo es, en todo caso, a la vista de las recientes recomendaciones aprobadas en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, habrá de, tiempo verbal futuro, habrá de examinarse y revisarse la regulación existente en esta materia. Bien, ¿vamos a apoyar esta moción? Sí, por supuesto que sí. Y además de lo que pide la moción, también hacemos nuestras otras reivindicaciones del colectivo que nos han transmitido. Pero yo creo que tenemos que decir que ya basta, que ya no vale con aprobar una moción, porque al final es casi testimonial. Ya hemos visto el resultado de todas las anteriores. Llevamos 6 años o 7 hablando de este tema, con mociones, con PNLs, y al final la situación es que estamos igual que como estábamos
hace 8 años. Yo creo que ya es el momento y ya es tarde de exigir y presionar al Gobierno para que cumpla ya con las demandas del colectivo, con el sentir de todos los grupos de esta Cámara, con la recomendación 18 del Pacto de Toledo y con lo que el ministro hace 7 meses se comprometió. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, la señora Bideguren Gabancho. Gracias, presidente. Nos parece una buena noticia que se haya aceptado nuestra propuesta. Creo que hemos conseguido poner en el debate la problemática concreta de las personas afectadas por el polio y el síndrome de pospolio. Tanto en la recomendación 18 del Pacto de Toledo como en esta moción se habla de revisar el Real Decreto 1851/2009 y estamos de acuerdo y, por lo tanto, votaremos a favor. Espero que este sea el empujón que necesita el Gobierno para actuar con celeridad. Pero desde las recomendaciones del Pacto de Toledo han pasado ya 6 meses y el único compromiso sigue siendo el de revisar, y esto nos preocupa. Estaría bien que el Partido Socialista, desde la Cámara Alta, marque el listón con algo más de ambición. Es normal que las propuestas del Partido Socialista en el Senado vayan en la línea que marca el Gobierno, pero entiendo que las iniciativas deberían ser más ambiciosas. Es decir, ¿qué opina el Partido Socialista desde esta Cámara sobre las medidas que se deberían de flexibilizar? ¿Qué modificaciones en concreto querría llevar a cabo? ¿Variaría el periodo mínimo de cotización? ¿Variaría el requisito de porcentaje de discapacidad? ¿Qué se pretende hacer con la acreditación que se exige? Estas respuestas, las respuestas a estas preguntas, mejor dicho, serían importantes para aportar algo de tranquilidad y de seguridad a los afectados y a las afectadas. El sistema de protección social tiene que proteger y reforzar la cobertura de las personas con discapacidad y a sus familias. Y se ha observado que hay personas desprotegidas, como son las personas afectadas por el polio y el síndrome de pospolio. Pues hay que acabar cuanto antes, sin más demora. Hay una injusticia y hay que acabar con esta injusticia. Si hemos llegado a la conclusión de que hay desajustes normativos, de que hay medidas demasiado rígidas que excluyen situaciones dignas de protección, hay que repararlos, pero cuanto antes, para acabar con la discriminación y la desesperación de tanta gente. Consideramos que es hora de corregir, de reparar y de pasar de las palabras a los hechos. Y para ello nos gustaría también que se tengan en cuenta las demandas de las asociaciones de afectados por la enfermedad de polio y el síndrome de pospolio. Muchas gracias. Eskerrik asko. Muchas gracias. Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Mercedes Fernández González. Pues muchas gracias, señor presidente. Y con bastante brevedad queremos hacer una última referencia a esta iniciativa presentada por el Partido Socialista, igualmente a la enmienda que se refiere a el síndrome de polio y de pospolio. Nosotros realmente, y luego lo veremos en la siguiente moción, nos parecía sin duda que es necesario al día de hoy superar la literalidad del Real Decreto 1851/2009. ¿Por qué? Bueno, pues porque es un decreto que, a nuestro juicio, debemos marcar más ambición, debemos marcar más solidaridad y debemos marcar mayor compromiso social. No obstante, en la siguiente moción, que nosotros nos centramos en un colectivo específico y determinado, que es el de los chicos de síndrome Down, bueno, en las conversaciones bilaterales que estuvimos manteniendo se decía, probablemente con razón, que había otra serie de discapacidades que igualmente merecen su atención, ¿no? Aquí estamos viendo que una de ellas, que aparece perfectamente referenciada en el Real Decreto al que hice referencia, que es los trastornos, las secuelas, mejor dicho, de polio y síndrome de pospolio, es una de las muchas que aparecen referenciadas a lo largo del Real Decreto, donde aparece discapacidad intelectual, donde aparece parálisis cerebral, donde aparecen anomalías genéticas, donde aparecen trastornos de espectro autista. Bien, es cierto que sin hacer una denominación muy singularizada, porque a mí también se dirigieron asociaciones de padres del síndrome de Asperger que por qué no aparecían ellos específicamente referenciados en el mismo. Yo les dije que la filosofía era que aparecían englobados en los trastornos de espectro autista, pero es cierto
que todos los colectivos quieren verse referenciados y quieren tener también un tratamiento singularizado. Por tanto, y yo con ello finalizo, señorías, me gustaría hacer una reflexión general. Quizá este elenco de discapacidades que abraza de forma conjunta el Real Decreto de referencia, quizá deberíamos hacer un estudio más, ello no quiere decir añadir lentitud, pero digo un estudio más singularizado porque no todas presentan las mismas características y no todos acumulan una, digamos, adición de enfermedades, como haré referencia después en el colectivo de síndrome Down, ¿no? Por tanto, en la recomendación 18 del Pacto de Toledo, de la que, por cierto, yo al ministro Escrivá nunca le escuché nada, sí que deberíamos poner especial acento y especial atención, y si sus señorías me lo permiten, más desde esta comisión que desde ninguna otra. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la senadora Mara Arnaiz. Sí, gracias, señor presidente. Señorías, desde luego, este debate que hoy estamos teniendo esta mañana ha sido objeto de otras iniciativas en el pasado. Como bien recordaba la señora Guaidó. Por el Grupo Socialista, en el Congreso de los Diputados en el año 2015, donde elaboré y firmé una PNL, aunque no se debatió, tristemente no se debatió en aquel entonces, en el año 2015. Y también otra también del Grupo Socialista en el año 2016. Más tarde, en el Senado, en el año 2017, por el Grupo Parlamentario Vasco, y hoy espero que realmente sea la definitiva. La jubilación anticipada que regula el Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre se caracteriza por dirigirse a trabajadores con patologías con una incidencia negativa en la esperanza de vida. Hoy sabemos que la poliomielitis es una afección neurológica progresiva que se caracteriza por un deterioro funcional progresivo con síntomas muy variados como fatiga crónica, artromialgias, trastornos del sueño, intolerancia al frío, atrofia muscular y pérdida de funcionalidad que altera gravemente la calidad de vida de los y las afectadas. Estos cambios significativos de la evolución de esta enfermedad aconsejan, asimismo, la flexibilización de los requisitos exigidos para el acceso a la jubilación anticipada. Se trata, sin lugar a dudas, de un proceso degenerativo, donde la combinación de la disminución acusada de la capacidad laboral desde el inicio de la vida laboral, la dificultad en el acceso a las prestaciones de incapacidad permanente, el mayor deterioro fisiológico en los últimos años de vida laboral en comparación con los trabajadores sin discapacidad y la reducción de la esperanza de vida hacen necesaria y urgente la revisión del Real Decreto 1851/2009. Porque, señorías, a este colectivo de edad avanzada, hostigado por los efectos tardíos de la polio, se les acaban las fuerzas y el tiempo. Por ello, les pido este apoyo que yo creo que, por lo que les he escuchado, va a ser mayoritario. Las asociaciones de polio y pospolio de todo el territorio español, me vienen a la cabeza las de Cataluña, Cádiz, Málaga, Córdoba, con todas ellas he mantenido conversaciones, han luchado insistentemente porque sea un tema obligado a acometer y fruto de ello es que se ha recogido en la recomendación número 18 de la Comisión de Pacto de Toledo. Esta recomendación está por escrito, señora portavoz del Partido Popular, y se puede leer. Recoge la necesidad de corregir los desajustes normativos que se hayan producido en las medidas de anticipación de la edad de jubilación, flexibilizando las regulaciones que se han revelado rígidas y que excluyen situaciones materialmente dignas de protección. En todo caso, las reformas consensuadas en el Pacto de Toledo deben necesariamente acompañarse del concierto con los agentes sociales en el marco del diálogo social, siguiendo la larga tradición firmemente asentada en nuestro país en sus más de 25 años de vida. Este es el momento procesal de la revisión, señora Guaidó, ¿no? en este tema. Ahora mismo estas recomendaciones están siendo objeto de estudio y de análisis por la Mesa del Diálogo Social. Este consenso social deviene imprescindible para garantizar el éxito y la pervivencia de las medidas que resulten y por ello es necesario y urgente que esta Cámara se declare también a favor de flexibilizar los requisitos para alcanzar la protección perseguida
A todas las personas a las que afecta el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009 de 4 de diciembre y en especial pues, a este colectivo que estamos hoy mencionando en tantas ocasiones, las personas afectadas de polio y del síndrome postpolio. Muchas gracias. Muchas gracias.